Saludos y bienvenidos a este programa de entrevistas en el que cada semana analizamos la actualidad municipal con un grupo político distinto. En este caso hacemos con Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Salva, un placer. Además, en un día algo complejo políticamente porque hemos vivido un pleno extraordinario de urgencia para reclamar, entre otras cosas, al Gobierno de España que pague las expropiaciones que el Ayuntamiento se va a hacer cargo. ¿Entienden ustedes esa urgencia de convocar este pleno 24 horas después de anunciarse? La verdad es que llevamos 48 horas, yo creo que diría que muy intensas en la actividad municipal, y nosotros no entendemos la urgencia de este pleno. Entendemos, podemos compartir que se pueda convocar un pleno extraordinario, nosotros también lo hemos hecho con los temas que consideramos importantes, pero sí que es cierto que no entendemos la urgencia, porque la diferencia entre un pleno extraordinario urgente y uno no urgente son apenas 24 horas, ¿no? Y este pleno ha sido hoy a las 4 de la tarde, y si no hubiera sido urgente, hubiera sido el jueves por la mañana. A no ser que el alcalde Pablo Ruz se vaya a poner a expropiar hoy a las 5 de la tarde, no tiene sentido que se haya pedido esa urgencia, y por eso nosotros nos hemos abstenido de la urgencia, que no del fondo de la cuestión. Pues hablemos del fondo de la cuestión. ¿Ven correctos los pasos que ha dicho Mazón para llevar a cabo esa ronda sur que tendría que estar acabada hace años? Bien, nosotros celebramos la firma del convenio. Es cierto que han tardado 10 meses de un convenio de apenas 10 páginas, pero lo celebramos porque es la misma hoja de ruta que estaba planteada con la Generalitat de Ximo Puig y con el Ayuntamiento de Elche de Carlos González, es decir, firmado un convenio, que la Generalitat asuma la obra, que se actualice el proyecto, que se hagan las expropiaciones. Esa es la hoja de ruta que se estaba establecida desde que el Estado transfirió la obra a la Generalitat Valenciana. Ahora bien, vemos que es un convenio con un calendario excesivamente optimista. Tenemos que hablar de que... ¿A qué se refiere? Quizás estemos hablando de solo 2 kilómetros de carretera, pero 2 kilómetros complejos. Primero hay que expropiar, los trámites de expropiación llevan su tiempo, y luego la conexión de la finalización de la Ronda Sur con la Ronda de Carrús y con la Nacional 340, carretera de Crevillente, está sin definir, y por ello hay que acabar de redactar el proyecto, ¿no? No se sabe bien si es una rotonda en superficie, una rotonda volada. Todo ello nos lleva a pensar que hablar de inicios de obra en esta legislatura y de las magnitudes que estamos hablando de obra de más de 30 millones de euros, pues hace complejo que vayamos a haber cumplido ese convenio. Y por otro lado, nos genera mucha duda lo de las expropiaciones, que la Generalitat no las asuma en su totalidad y que vaya a ser el Ayuntamiento quien tenga que asumirlas, ¿no? Pero luego se van a reclamar al Gobierno de España. Así es, y nuestra impresión al final es que Pablo Ruz no ha conseguido que la Generalitat asuma toda la obra, y que incluir al Gobierno de España, requerir al Gobierno de España, este pleno extraordinario y urgente que hemos tenido, no deja de ser más que una estrategia política y un uso partidista de tratar de buscar un culpable por si luego no se cumplen los plazos, ya que el convenio dice muy claramente que si no hay disponibilidad de terrenos, si no hay expropiaciones, la Generalitat no hace la obra. Quizá quien nos esté viendo ahora en Tele-Elche y no entienda muy bien desde dónde venimos, no entienda la crítica que hacen a las formas que se están llevando a cabo ahora, cuando al mismo tiempo está diciendo que es muy parecido al convenio que se firmó con lo que quería el Botánic hacer en nuestra ciudad, porque antes sí que valían los plazos y las expropiaciones y todo. ¿Qué es diferente en lo que se firmó ayer en el Ayuntamiento? Bueno, en este caso la expectativa que se genera, fundamentalmente porque se plantean unos plazos que consideramos que son irreales. ¿Y por qué no se definieron en la anterior legislatura? Bueno, en este caso el convenio es prácticamente similar al que se iba a firmar, y como he dicho, la hoja de ruta es similar. Sí que es cierto que venimos de una situación compleja y que entender la situación de la Ronda Sur requiere de tiempo y de explicación, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que se ha estado mucho tiempo peleando para que el Gobierno de España la acabara. No fue así ni con Rajoy ni tampoco con el inicio de Pedro Sánchez, y tengo que decirlo así. Y que el ministro de Rajoy, Íñigo de la Serna, fue el que permitió que se caducara la declaración de interés ambiental, instrumento fundamental para poder avanzar. A partir de ahí, cuando eso sucede en el año 2018, es cuando ya se empieza a trabajar, tras las elecciones del 19, en que la obra la suma la Generalitat Valenciana y se le dé por fin luz verde y una hoja de ruta clara a esta obra que ha estado encallada en el Ministerio durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no se avanzó durante la anterior legislatura del Botánic, siendo además del mismo color político tanto el Gobierno nacional como local? Bueno, yo creo que sí que se avanzó. Y hay un hecho objetivo clarísimo que no me va a poder negar nadie. Y es que en los presupuestos de la Generalitat de Ximo Puig de 2023
Teníamos presupuestados 500.000 euros y la firma del convenio para iniciar. Ahora lo que tenemos es un convenio que se acaba de firmar, lo mismo que estaba planteado, y 50.000 euros solo para 2024, 300.000 para el 25. Por tanto, ¿usted cree que en esta legislatura vamos a poder circular por la Ronda Sur? Yo creo que no. Hablamos de más formas de circular, porque también se habló en esa visita del presidente de la Generalitat de ese tranvía para Elche y volvió a asegurar que no será un autobús de alta capacidad. Eso sí, dijo que sería un tranvía sin catenarias. ¿Siguen sosteniendo desde el Grupo Socialista que va a ser un autobús? Bueno, yo creo que están tratando de marearnos con el concepto. Yo lo que tengo claro es que en campaña electoral, en mayo de 2023, el Partido Popular, señor Ruz y señor Mazón, prometieron, como esa gran promesa de estrella para las municipales y autonómicas, que Elche iba a contar con una inversión de 195 millones de euros para un tranvía con un recorrido de 12 kilómetros entre Carrús y Elche Parque Empresarial. Nosotros, más allá de que se llame autobús de alta capacidad, tranvía, e-tram, i-tram, como quieran llamarlo, lo que queremos es que cumplan y que se cumpla la inversión de 195 millones de euros para un transporte metropolitano, que es lo que prometió el Partido Popular. Desde luego, si recuerda, en la pasada legislatura, a finales y a propuesta del Partido Popular, hubo un pleno extraordinario donde el Partido Popular pedía el tranvía para Elche y nosotros lo que defendimos como gobierno municipal eran los vehículos eléctricos de alta capacidad que nos conectaran con Alicante, que es lo que tiene sentido. Lo que no tiene sentido, y lo hemos explicado muchas veces en aquel pleno y ahora, es que en el año 2024 se planteara volver a las vías en la Avenida de la Libertad. Por tanto, bien que el Partido Popular haya reculado y haya buscado ahora otro vehículo, pero lo cierto es que eso no tiene que ser la excusa para que ahora nos den, en vez de tranvía, tram, y en vez de 195, 20 millones de euros. No, los 195 millones de euros se tienen que invertir íntegros. Con ese dinero de inversión del tranvía, incluso con lo que la Ronda Sur costará a las arcas de la Generalitat, ¿creen que se está reconociendo de forma diferido la deuda histórica de la Generalitat con Elche? Nosotros entendemos que no, fundamentalmente por una cuestión. Nosotros no planteamos esa deuda en términos de promesas electorales que son futuribles, ya veremos si es verdad. Tampoco lo planteamos en cuestiones que la Generalitat considere que son importantes para Elche, ni mucho menos en lo que es su competencia, mantener hospitales, abrir colegios, no. Lo planteamos en un pago en el cual Elche como ciudad pudiera decidir por sí misma en qué destinaba esos 43 millones de euros. Y queríamos ligarlos a cuestiones estratégicas desde el punto de vista de la sostenibilidad, por poner un ejemplo, en cómo regamos nuestro palmeral patrimonio de la humanidad, que no podemos seguir regándolo con agua potable por una parte y con agua con un alto contenido de sal por otra. Nosotros planteábamos proyectos como poder regar el palmeral con agua regenerada, entre otros muchos, pero que fueran en todo caso actuaciones que decidiera el pueblo de Elche y no en ningún caso la Generalitat, ni mucho menos con actuaciones que son de mantenimiento, conservación o competencia de la Generalitat. Y una última pregunta respecto a la actualidad que tiene que ver con la Generalitat, porque ayer también vimos a la Plataforma por la Reversión del Hospital Vinalopó hablar con el presidente Mazón y intentar hablar con el conseller de Sanidad. Ustedes participaron el sábado en la protesta por la reversión del hospital. ¿Creen que finalmente se va a quedar con esa gestión privada o que se revertirá a la gestión pública? Yo apostaría porque van a prorrogar los 5 años más que permite el contrato. Por un lado, porque están mareando mucho con un supuesto auditoría y unos supuestos informes que no acaban de aparecer. En las Cortes Valencianas, de momento, de este tema poco se sabe. Y por otro lado, creo que están preparando el terreno mediante esos supuestos estudios de calidad de la asistencia, que desde luego poco tienen que ver con la realidad que viven los pacientes, y que al final, sin ningún tipo de sentido, Elche y el Hospital del Vinalopó se va a quedar como una isla en la sanidad de gestión privada en el contexto de toda la Comunidad Valenciana, y para nosotros es que no acaba de tener ningún sentido. Hablemos de más asuntos. Hace 2 semanas en este plató, la portavoz de Compromís, cuando estábamos hablando de la nueva ley lingüística del Ayuntamiento, en la que se pone al mismo nivel el valenciano y el castellano, aseguró que esa norma viene porque no se hizo bien en la anterior legislatura, reconoció que no se fomentó el valenciano tanto como se debería haber hecho con la gestión de Carlos González, e incluso les señaló a ustedes diciendo que había pocos recursos para traducir, por ejemplo, el orden del día al valenciano. ¿Está de acuerdo con que hubo pocos recursos para promocionar el valenciano? Pues mire que durante 8 años de gobierno con Compromís creo que pocas veces se ha hablado de esta cuestión. ¿Y por qué no se ponía en Ni valenciano? A la hora de plantear los presupuestos, creo que Compromís nunca haya dicho que era insuficiente
la disposición de fondos, ya fuera en la Agencia Valenciana de Promoción del Valenciano o en el Departamento de Comunicación. Pero yo le digo una cosa, nosotros ahora estamos en la oposición, no hay ningún problema si hay que hacer autocrítica y probablemente todo es mejorable, no solo en ese ámbito, sino en otros también, ¿no? Y por tanto trataremos de hacerlo mejor cuando estemos en el Gobierno. Pero a mí no me consta que haya habido problemas graves relacionados con la normalización lingüística en el seno del Gobierno. ¿Y por qué no se, por ejemplo, por poner un ejemplo patente, por qué no se traducía el orden del día al valenciano? ¿Por qué no se estaba en valenciano únicamente? El orden del día. Yo creo que, ¿de Gobierno o del Pleno Yo creo que en todo lo que tiene que ver con la información que recibían los ciudadanos a través de las oficinas municipales de atención al ciudadano, las redes sociales, la página web, había una traducción muy clara. Si luego había documentos como el acta o como, por ejemplo, el orden del día de la Junta de Gobierno que no se traducía, pues probablemente camino que queda por recorrer. En todos los ámbitos siempre queda camino por recorrer. ¿Entiende, por tanto, la norma lingüística que ha aprobado PP y Vox? Bueno, yo creo que nosotros venimos de un reglamento de normalización lingüística bastante antiguo, si no recuerdo mal era de principios de los 90, finales de los 80, con Manuel Rodríguez de alcalde, si no recuerdo, y es cierto que probablemente hacía falta una actualización. Nosotros ahora estamos estudiando ese documento que está en plazo de alegaciones, presentaremos las que consideremos oportunas, pero sí que es cierto que nosotros en la legislatura pasada ya dimos pasos en términos de esa normalización, y le pongo dos ejemplos muy claros. Los vehículos de limpieza, respetando que el topónimo de la ciudad es Elche, hay vehículos donde Elche es verda y neta y donde hay vehículos en los que es verde y limpia. Hay en este caso también, pues por ejemplo, señalización, como pueda ser las últimas del Alted o de la estación de alta velocidad en Matola, donde están en bilingüe y creo que no pasa nada, normalidad absoluta. Lo que no vamos a hacer es crear un problema del Valencia. Ya estamos en el mes de mayo, se va a cumplir un año de las elecciones municipales, aún queda un poco más para cumplir el año de gobierno, pero ¿qué balance hace? Primero empecemos por el balance como ayuntamiento. ¿Qué balance hace de la gestión de Pablo Ruz al frente del consistorio? Bueno, yo creo que ha sido un primer año de gobierno bastante plácido para el señor Ruz, fundamentalmente porque ha estado viviendo sistemáticamente todas las semanas de los proyectos que el Partido Socialista ha dejado maduros, acabados o para inaugurar o ponerles el nombre. Y esta semana hemos visto algún ejemplo más. El Hort del Mocho con la nueva instalación, en este caso de un colectivo social, o la visita también a Españas con la ampliación de sus instalaciones, de la cual nos alegramos muchísimo, pero Pablo Ruz solo ha tenido que ir a cortar la cinta. Y eso le ha pasado con infinidad de cuestiones, como le he dicho en las últimas entrevistas que he tenido con usted. Pero luego, en lo que depende realmente del alcalde, yo creo que, sinceramente, mucha ornamentación, mucho árbol nuevo, muchas farolas nuevas, muchas flores, pero política de fondo y de apoyo a las familias y a las rentas medias creo que poco hemos visto. Y de sus grandes proyectos, pues me remito a lo que estamos viendo estos días, firmar convenios, pero poco se sabe del Palacio de Congresos. Eso sí, Alicante ya tiene su proyecto y Elche no. De la Ronda Sur, de momento, un proyecto y 50.000 euros, y del tranvía, y me entenderán los ciudadanos, lo que tenemos a día de hoy no son 195 millones de euros, tenemos 100.000. Por tanto, el balance yo creo que pone claramente que el Ayuntamiento de Elche y Pablo Ruz necesitan mejorar. ¿Y qué balance hace de la labor del Partido Socialista en la oposición? Bueno, pues partiendo de la base de que ha sido una situación compleja para nosotros, después de ganar las elecciones en mayo de 2023, creo que poco a poco estamos desplegando un trabajo de oposición serio y riguroso, que es lo más importante y lo que preocupa a este portavoz, con unidad en el grupo municipal y tratando de tocar temas que entendemos que preocupan a los ciudadanos, ¿no? Especialmente en estos momentos con los precios de los servicios, de la cesta de la compra, con el inicio del curso escolar, con el alto precio de la vivienda y los alquileres, y también realizando una labor férrea y de fiscalización, como hemos hecho hoy, dejando blanco sobre negro que el alcalde Pablo Ruz no se paga sus desayunos y que se los estamos pagando todos los ilicitanos el lunes de cada mes a razón de 6 euros por cabeza, 20 comensales en la sala del Consell. Todo es mejorable, creo que tenemos que seguir afinando nuestro trabajo de oposición, creo que tenemos que ir dando pasos para ser alternativa, pero a día de hoy estoy satisfecho con el trabajo,
pero, como siempre digo, todo es mejorable y el propósito es que el Grupo Socialista siga mejorando con el paso del tiempo. Un año después y sin haber intervenido en ni un solo pleno, ¿debería Carlos González ya dejar el acta de concejal o seguir manteniéndola, yendo a los plenos aunque no hable? ¿Es ya exalcalde? ¿Tiene ya esa categoría de exalcalde? Bueno, yo creo que Carlos González, en todo caso, se enfrenta a una decisión que es personal y que tiene el apoyo de todos los concejales y concejalas del Grupo Socialista y todos los militantes del partido, porque ha sido nuestro alcalde durante 8 años, ¿no? Y su situación es compleja, pero yo sigo insistiendo y lo afirmo como portavoz en que Carlos González aporta muchísimo al Grupo Socialista en la oposición, a todos los compañeros y compañeras y en especial al papel que me corresponde a mí ahora como portavoz. Por tanto, le vamos a apoyar siempre en la decisión que tome y yo creo que está haciendo un muy buen trabajo, independientemente de que a veces no todas las labores y trabajos se ven de cara a la palestra. ¿Pero qué le aconsejaría? ¿Qué le aconsejaría? ¿Que siguiese de concejal o que dejara la acta? Bueno, yo le aconsejaría sobre todo que estuviera tranquilo con la labor que ha hecho en el gobierno municipal, porque ha sido un buen alcalde y que su partido siempre lo va a apoyar y que, desde luego, por mi parte, muy agradecido con la labor que está haciendo de apoyo y de muchas veces luces largas ante los debates que se plantean en el ayuntamiento y lo mucho que aporta. Héctor Reyes, gracias por acompañarnos en este programa de entrevistas. Gracias a vosotros. Y a ustedes decirles que pueden volver a ver esta y todas las entrevistas en las que analizamos la actualidad municipal en nuestra página web teleelch.es.